Muchas gracias por unirse. Mi nombre es Pablo Igarzábal y vamos a estar hablando de integraciones, pero más específicamente de un tipo de integración que es componentes embebibles. Antes de empezar, un poco comentarles quién soy y por qué estoy aquí. Hace más de 14 años que trabajo en desarrollo web, más que nada en fintech y en empresas de consultoría, y siempre trabajando en productos de cara a los clientes. Como Antonio ya comentó, soy Team Lead en Adyen, que es una empresa en la cual trabajo desde hace más de 7 años. Primero en Ámsterdam y ahora en Madrid. Pero, ¿a alguien le suena a Adyen? ¿A alguien le dice algo? Si yo les muestro este logo. No. A ver si me da... Bueno, tengo una opción mejor que es así. Si le muestro este logo, ¿a alguien le suena? ¿Alguien lo conoce? Levante la mano. ¿Quién conoce esta empresa? Bueno, veo algunas manos. Pero no tantas. Al mismo tiempo, si les muestro estas empresas, seguramente las conocen, seguramente alguna han utilizado, quizá más de una. Y lo que tienen en común es que todas estas empresas reciben pagos gracias a justamente Adyen, que es una empresa, como imaginarán, de pagos en línea, pagos en tienda y además servicios financieros, como por ejemplo emisión de tarjetas o cuentas comerciales o préstamos de capital. Es una empresa que está distribuida en todo el mundo, con oficinas y también tech hubs en Europa, en América, en Asia, y que además procesa muchos tipos de métodos de pago, más de 250, en más de 190 países. Además es una empresa en la cual la parte de tecnología tiene un gran peso. De los 4.000 empleados más o menos que tiene la empresa, más del 50% forma parte de la parte de tech. Y en verdad la tecnología tiene una voz muy fuerte en la toma de decisiones, en las estrategias. Y como dije, vamos a estar hablando de integraciones, porque para una empresa que ofrece muchos tipos de servicios y muchos tipos de métodos de pago y muchos productos distintos, es muy importante también no solo el producto en sí, que por ejemplo podríamos hablar de pagos, sino las opciones que damos para integrar. Y al mismo tiempo, si lo vemos del otro lado, también para nuestros clientes es muy importante saber qué tipo de opciones tienen ellos para poder aceptar esos pagos. Entonces, si seguimos hablando de integraciones, creo que voy a dejar esto porque ya no me está haciendo caso. Podemos pensar en flexibilidad y en simpleza. Y pensar que distintos tipos de integraciones quizá estarían más en un sector que en otro. Entonces, primero podemos hablar de integraciones por API, básicamente lo que se llama API Only, que básicamente llamar un servicio con ciertos valores y recibir una respuesta que uno puede utilizar de alguna forma. Por ejemplo, en este caso, es una API de pagos. Estamos especificando qué tipo de método de pago queremos. Eso nos devuelve una URL en este caso. Nos está diciendo que la acción a realizar es redireccionar. Y listo. Y uno puede arriba de eso crear una UI, que es un botón, mostrar un poco al cliente cuál es el monto que vamos a cobrar y cosas por el estilo. El tema es, como dijimos antes, si fuese solo un método de pago, podría ser, pero cuando uno tiene que pensar en toda la cantidad de servicios y integraciones que tiene que realizar, o los distintos productos que mencionamos, o tener que hacer este mismo proceso por cada uno de los métodos de pago que tenemos y entender cómo se muestra cierto método de pago en la India y cómo se espera mostrar un tipo de tarjeta, gift card, en Kuala Lumpur, se puede empezar a complicar un poco el tema. Además, por cada integración que queremos realizar, tenemos que seguir una serie de pasos de entender el flujo, entender cómo mostrarlo, definirlo, diseñarlo y de nuevo, puede llevar bastante tiempo. Por otro lado, cuando hablamos de pagos hay otros temas a tener en cuenta como regulaciones. Por ejemplo, PCI es Payment Card Industry, que básicamente es un consorcio de tarjetas y de redes de crédito que define cómo se tiene que manejar la información para poder aceptar pagos por tarjeta.
Entonces, cómo manejar la información sensible, cuándo encriptar esa información, etc. Por otro lado, en Europa tenemos PSD, que es Payment Service Directives, que es una ley de la Unión Europea que también dicta quién puede aceptar pagos y cómo. Otros asuntos como accesibilidad, que son siempre importantes, en el caso de los pagos lo son más aún, porque el cómo permite uno que los usuarios puedan acceder a los pagos es especialmente crítico. E incluso está el caso de una famosa marca de pizzas, que no voy a nombrar, pero que perdió un juicio millonario justamente en Estados Unidos, en América, porque su formulario de pago para comprar pizzas no era accesible. Y por otro lado, asuntos como traducciones y localizaciones, que de nuevo es algo que en general tenemos en nuestros sistemas, pero en el momento que uno tiene que mencionar cierta información, es especialmente crucial el cómo lo mostramos por motivos legales, ¿no? Así que un poco podríamos decir que esta integración por APIs es muy poderosa, sirve muy bien en un montón de casos, pero que también trae cierta complejidad, cierto trabajo extra que uno tiene que realizar para poder mostrar algo al usuario, y que en algunos casos de uso va a funcionar muy bien, pero en otros casos puede llegar a requerir demasiado esfuerzo del lado del desarrollo. Si volviésemos aquí y pensásemos en el cuadrante opuesto, podemos pensar en una integración por redirección, en el cual básicamente lo que hacemos es, similar a antes, hacer una solicitud, y en el momento que nosotros recibimos la respuesta con una URL, lo que se puede hacer es redireccionar a un sitio del producto. En este caso, volviendo al ejemplo de Adyen, tenemos un producto llamado Pay by Link, que es básicamente para generar links de pagos. Uno hace la solicitud que vimos antes, y al redireccionar van a ver un sitio con el logo de la empresa, con el background, pero sigue siendo un sitio que, en este caso, hostea Adyen. Es un sitio en el cual, por más que hay opciones de customización, no está esa libertad de poder decidir exactamente cada parte del flujo o jugar con los distintos tipos de campos y cosas por el estilo. Entonces, de vuelta, podemos considerar que es muy fácil de integrar, es muy fácil de mantener, pero que al mismo tiempo existen ciertas limitaciones y por eso puede no ser ideal para todos los casos de uso. Y bueno, entonces tenemos estos dos tipos de integraciones que, si vemos, ya están cubriendo bastante en nuestro gráfico. Incluso hay empresas que solo tienen este tipo de integraciones y no está tan mal. Entonces, si un usuario quiere control total, puede usar la integración por API. Si un usuario o un cliente quiere ir directamente a live rápidamente, puede usar redirección. Pero ¿qué pasa cuando alguien que está usando una integración por redirección dice, ¿sabes qué? Me funciona, me gusta, pero me gustaría cambiar este campo, me gustaría agregar este valor o este tipo de información? Y nuestra respuesta va a ser, y mira, podemos ver si lo podemos hacer, pero si no, vas a tener que ir a la opción por API. Lo que significa, lo que tienes ahora se descarta en cierta forma y tienes que ponerte a ver todas las regulaciones y hacer todo el trabajo que vimos antes. Pero que si hubiese una opción que tenga lo mejor de ambos mundos, y como habrán imaginado, es lo que me quiero enfocar, que son estos componentes, que ofrecen una forma muy flexible de integrar, pero al mismo tiempo también es muy simple. Entonces, la idea es que uno pueda pasar de este largo proceso a simplemente integrar el componente que va a estar haciendo todo el trabajo pesado, testear y poder salir al live. Suena muy bien, ¿no? Pero vamos a ver qué tal, si es cierto. Entonces, vamos a hablar de algunas características principales que tienen estos componentes. Son componentes embebibles, como ya mencionamos, o sea, va a ser una porción de UI preconstruido que uno puede integrar en tu propio sitio, por lo cual no requiere redirecciones o algo por el estilo. Y en nuestro caso lo que hacemos es, tenemos un framework agnóstico, significa que se puede usar con cualquier otra librería. Como van a estar en una aplicación ajena, externa, priorizamos que sean livianos y por ende también tratamos de no utilizar dependencia de terceros o cosas por el estilo. Entonces, si vemos un poco el frontend, este es el código que se utiliza para integrar un componente. En este caso el componente se llama Transaction Overview.
Vamos viendo parte por parte. Muy fácilmente importamos la librería que se tiene que inicializar. Importamos el componente en sí, que también inicializamos o instanciamos. Y el CSS, como va a estar embebido directamente en el DOM, podemos utilizar CSS normal para ver los estilos, pero lo vamos a ver luego. La instancia que pasamos a la librería se le pasa al componente y básicamente decimos en qué parte de nuestro DOM, en qué parte de nuestro sitio queremos montar ese componente. Otro tema es que estos componentes son flexibles, porque justamente si van a estar en un ambiente ajeno o que no es el... Sí, va a estar rodeados de una app que es externa, es importante que se puedan combinar de distintas formas. Entonces, se pueden utilizar varios componentes en la misma página o combinar con distintos elementos que ya pueda tener nuestro cliente. Y al mismo tiempo, cuando decimos que se adaptan al espacio que van a tener, significa que también la UI se va a adaptar y vamos a mostrar más o menos información dependiendo el espacio que tengamos. Esto se hace solo por mencionar, gracias a Container Queries, que permite que se adapte el componente no solo al viewport, sino al contenedor que uno le dé. Y justamente como dijimos que va a estar en esta aplicación que es externa al componente, es importante que sean customizables, que no se sientan fuera de lugar o que no se sientan como algo ajeno. Y para esto ofrecemos distintos niveles de customización. Por un lado, muy fácilmente, si uno quiere cambiar ciertos colores, ciertos acentos, ciertos valores como los bordes, cosas por el estilo, se pueden utilizar estas variables de CSS que ya precreamos para cambiar muy rápidamente en 5 líneas ya los colores principales. Por otro lado, como dijimos, al ser embebido en el DOM, se puede usar CSS normal, que usamos el framework de BEM, que ya probablemente conozcan, que es bloque elemento modificador, y se puede cambiar cualquier valor que quieran. Y también la customización de datos en sí. Significa que al componente, por ejemplo, el componente que veíamos antes, transactions, se ve así, pero estamos agregando información propia del cliente, porque quizá hay información que la empresa de pagos, en este caso Adyen, puede no tener. Entonces el componente permite, a través de un objeto de configuración, pasar distintos valores como un texto con un icono o un texto normal, un link que puede llevar a un otro lado, o incluso una acción para que puedan hacer que el componente se adapte a las necesidades del cliente. También decimos que los componentes son inteligentes, significa que no solo es una porción de UI, sino que estos componentes se van a comunicar con Adyen directamente y van a traer el tipo de información que haga falta o realizar las acciones que se necesiten y justamente no requiere empezar ese tipo de trabajo por endpoint o por producto. Esto se logra gracias a unas sesiones que básicamente son unos tokens que permiten una comunicación directa con el servidor. Es un JSON Web Token y que se va a enviar con cada solicitud. Entonces, cada solicitud se chequea si viene de un origen válido y si la persona tiene los roles para realizar cierta acción. Pero lo vamos a ver más luego. Entonces, básicamente lo que pasa es que el SDK o el componente le pide al backend del cliente, hey, necesito una sesión. El backend va a llamar a nuestro endpoint de session, va a devolver ese token y el token se devuelve al componente. Después el componente se comunica directamente. La solicitud es muy sencilla, lo que devuelve es básicamente un token como mencionamos antes. También decimos que estos componentes son seguros, lo cual es especialmente importante, de nuevo, siendo que van a estar en un ambiente que nosotros al momento de desarrollar los componentes no conocemos. Algunas medidas que tomamos para esto, estas sesiones son de muy corta duración. Entonces, luego de unos minutos, lo que va a pasar es que el componente va a decir, va primero a intentar hacer un llamado. Si el token ha expirado, vamos a mostrar un estado de carga. El componente va a pedir un nuevo token y con el nuevo token, el request original que teníamos lo volvemos a hacer ya con el nuevo token.
Lo que significa que, número uno, el componente está llevando toda esa complejidad y lo está haciendo por sí mismo. Y número dos, el usuario no se va a enterar. Digamos, la persona interactuando con el componente, seleccionando, viendo la información, no se entera de que pasó algo por el estilo, simplemente ve una carga y después vuelve toda la normalidad. Otras medidas de seguridad son, bueno, el acceso por roles. Básicamente, podemos decir qué acciones se pueden realizar en una sesión, qué tipo de componentes se pueden mostrar con una misma sesión. Pues estas sesiones pueden ser compartidas por múltiples componentes y los tokens que están encriptados para que no se puedan desencriptar y ver qué tienen adentro. Esto también es interesante. Lo que ven acá es el típico formulario de tarjetas, pero estos inputs que se ven normales en realidad son pequeños iframes que lo que permiten es que la información sensible solo esté en los servidores y solo esté manejada por Adyen. Este iframe va a mandar al componente unos valores encriptados que son los que se van a mandar al backend. Por ende, la información sensible no toca ni siquiera el DOM del usuario. Esto es muy útil para lo que hablamos antes de PCI, lo de Payment Cards Industry, de ser compliant con el manejo que piden de información sensible. Pero bueno, vimos un montón de slides y vengo diciendo que es fácil de usar y lo vengo repitiendo y no tienen por qué creerme, así que lo vamos a ver. Tenemos un video acá. A ver. Bueno, no viene una conferencia de código para ver videos, ¿verdad? ¿Vamos a hacer una integración en vivo mejor? ¿No? Bueno, bien. Bueno, básicamente vamos a hacer una demo. Vamos a integrar esto acá mismo. Y lo que voy a hacer es, tenemos este ambiente con los colores de CodeMotion, un poco preparado para la ocasión. Y lo que vamos a hacer es, ¿verdad que se me sumió esto y no lo puedo sacar? Ahí va. Lo que vamos a hacer es, dentro de este ambiente, utilizar un componente para ver las transacciones que hemos estado recibiendo. Por ejemplo, imaginemos que CodeMotion quiere ver todas las transacciones que han recibido por la venta de entradas, lo quieren tener acá, y obviamente esto ya se puede hacer consultando alguna API, pudiéndome a diseñar, creando un equipo, pero no tengo tanto tiempo, me parece, así que mejor vamos a hacer un componente. Para eso voy a revisar la documentación de Adyen. Acá tenemos un montón de información muy útil, pero vamos a saltar directamente a la integración que está aquí. Como dije antes, es un solo llamado al backend que tengo que realizar para cualquier componente que quiera utilizar. Vamos a copiar rápidamente este request. Acá tengo mi ambiente de desarrollo. De este lado de la pantalla, se puede ver, tengo un backend muy sencillo hecho con Node. De este lado tengo mi frontend con HTML, JavaScript, CSS. Y lo que vamos a hacer es hacer el request que figura en la documentación. Solo por comentarles, acá hay algunas cosas interesantes en el request. Primero estamos definiendo de dónde se va a hacer el llamado por motivo de seguridad para chequear que sea un origen válido. En este caso, tengo una variable por acá que obviamente es un localhost, eso es solo una demo. Acá, para ver las transacciones de una cuenta en particular, voy a pasar cuál es la cuenta del usuario. Así como el usuario tendrá asignados un ID, un password, tendría un usuario también de Adyen. Y acá los roles, básicamente, ¿a qué puede acceder este usuario? En este caso, haría de forma similar. Pero si vemos que lo que tengo acá, básicamente estoy diciendo que puedo usar este componente que vamos a integrar. Vamos a guardar. Eso es todo lo que tengo que hacer en el backend. Es un request. Al mismo tiempo también, a ver, me faltó a dónde vamos a hacer el request, que es esto que tenemos aquí. Ahí va. Muy bien. Y creo que eso es todo. Y esto se va a llamar cada vez que yo llame a mi endpoint de sessions, que es un endpoint que me creé en mi backend. Para cada vez que haga falta una sesión, se va a utilizar ese endpoint. Del lado del frontend, podemos ver acá que nos dice que instalemos la librería, que importemos, yo en este caso ya la instalé. Vamos a importar el componente y los estilos. Entonces vamos a venir acá
vamos a inicializar la librería primero. Se llama Adyen Platform Experience. Esto hay que esperar que termine. Y vamos a especificar qué se tiene que llamar cada vez que yo necesito una sesión. Entonces, onSessionCreate, ¿qué llamo? Esta función utilitaria que tengo acá, que básicamente llama al endpoint que creamos antes. Eso es todo. Esto lo voy a guardar en una constante. Y ahora vamos a inicializar el componente en sí. So, onTransactions review. Lo que hacemos es pasarle la instancia que creamos recién de la librería y montarlo en una parte de la página. En este caso dijimos que lo queríamos mostrar en el cuadro grande del medio, que sería este que está acá. Vamos a poner un ID o puede ser una clase, cualquier tipo de selector, pero en este caso vamos a usar un ID. Right, transactions, container. Muy bien. Dijimos que era un ID, así que lo vamos a poner así. Y a ver, si no me olvidé nada, supongo que eso ya debería mostrarnos un bonito componente aquí. Sí me olvidé algo, me olvidé de traer los estilos. Así que vamos a importar. Ahora sí, aquí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, más allá de los nervios y que me haya tomado unos minutos, como vemos, fue muy fácil de hacer. Así que no les había mentido. Y acá están pasando muchas cosas. O sea, no solo estamos mostrando transacciones, estamos mostrando el balance que tiene la cuenta, el dinero que entró y salió de la cuenta, podemos mostrar distintos tipos de información, podemos seleccionar distintas cuentas que tenga el usuario, filtrar de distintas formas con este tipo de selectores por fecha, muy bonito. Filtrar por tipo, filtrar por account o tener en cuenta las páginas de acción. Y no solo eso, al cliquear en uno de estos elementos podemos ver los detalles del pago. Todo eso con, ¿cuántas líneas de código fueron? 10 más o menos. Pero por más que se ve bien y todo, sigue sin tener el naranja característico de CodeMotion. Entonces, si seguimos un poco en nuestra documentación, podemos ver que hay una sección de customización. Y esto ya me lo copié para no tener que repasar los colores y no aburrirlos, que tengo algo por el estilo. Y de nuevo, con unas un poquito más de líneas de código, podemos ya darle los colores de acento de CodeMotion. Esto me lo voy a cerrar porque no sé que lo tengo acá. Podemos ver que cambió el border radius, podemos ver que cambiaron los colores de nuestros tooltips, que cambió nuestros botones, nuestros checkbox. Así que en general está un poquito mejor. Al mismo tiempo, vimos qué tan fácil es agregar un componente. Vamos a ver qué tan fácil es agregar un segundo componente. Entonces, uno de los productos que tenemos son Capital. Vamos a decirle que este usuario además tiene el rol de Capital para ver el componente. Vamos a importar un segundo componente aquí. New Capital. También le pasamos el core y lo vamos a montar en alguna otra parte de la página. Esto no necesito más. A ver. Paciencia, paciencia. Bueno. Y ya con eso tenemos... no, esto no va acá. Un segundo componente que además también tiene el mismo estilo naranja que le dimos al anterior, porque estas variables se van a aplicar a cada componente que creemos. Pero el modal está bien y todo, pero en mi sitio yo no uso modal, yo uso más un sidebar. Entonces vamos a usar el otro método de customización que dije, que como dijimos, esto está todo embebido aquí, que lo podemos ver en el DOM. Si bien podemos usar estilos directamente. Así que vamos a aprovechar eso para darle un poco de estilos un poco más interesantes a este modal o más alineados con los sidebar que usamos nosotros. Entonces vamos a ponerle un border left. Ahí va. Vamos a ponerle también un border radius. Vamos a sacarle el border radius, de hecho. Vamos a poner esto
esto por acá y esto por acá. Ajá. Y vamos a ponerle... right. Por algún motivo me gusta escribir CSS en orden alfabético, una cosa media... Pero bueno, y acá le vamos a poner un position, fix, ahí va. Y ahora cuando abra un modal, se va a abrir más como el sidebar que estoy acostumbrado a usar en mi sitio. Si usamos esta técnica y seguimos estilando distintos elementos, podemos en verdad cambiar todo el look and feel del componente para permitir tener algo totalmente customizado. Por ejemplo, esto me preparé de mi casa, que básicamente cambia cada uno de los elementos que tenemos en pantalla. Y bueno, esa es un poco la demo que quería mostrarles. Como vimos, tomó unos pocos minutos. Si seguimos por acá, a modo de conclusión un poco, ver que montar el componente fue muy sencillo, que permitió traer un montón de complejidad de distintos productos. Vimos transacciones, vimos el balance de la cuenta, vimos el producto capital y llevó solo unos pocos minutos. Y obviamente tiene un montón de potencialidad porque uno está encapsulando un montón de funcionalidad compleja para hacerla fácil de utilizar. Así que un poco como takeaway, pensar en eso, que cada tipo de integración va a tener sus pros y sus contras, que también combinar tecnologías que quizás uno ya conoce o ya tiene puede dar mucho valor agregado. Y también que esto se puede desarrollar de forma incremental. ¿A qué me refiero? Imaginemos que algunos de ustedes tienen sus empresas de servicios. No es tanto trabajo ofrecer este tipo de cosas. Me refiero a que si uno tiene una buena API sólida, arriba de esa API puede crear un set de componentes y cuando uno tiene suficientes componentes puede también crear una opción hosted. Por lo que no son 3 productos, sino más 3 integraciones de utilizar el mismo producto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta que tengáis por aquí? Ponerlas por el chat, ponerlas en las preguntas de la aplicación. Mientras os vais animando, hay una de Sergio que pregunta si los componentes utilizan el estándar de Web Components o es tecnología propietaria. Muy buena pregunta. No, de hecho, estos componentes lo que utilizan por debajo, como dijimos, para integrarlos son agnósticos, pero dentro del ambiente de desarrollo lo que usamos es Preact, que es esta versión ligera de React, que permite todas las funcionalidades que tiene React en particular, pero muy poco peso. Pues no queremos agregar mucha dependencia, mucho peso a la app en la cual va a ser utilizado.